sería nada. Por tu sangre, ahora libre soy. Si la noche... Hola, hola, buenas noches, Dios les bendiga, bienvenidos a este su programa Manantial de Salvación con buenas nuevas de gran gozo para tu alma. En esta noche estamos contentos, agradecidos con Dios por una nueva oportunidad que Dios nos permite estar aquí en este programa, esperando que estén teniendo una excelente noche, que hayan tenido una excelente semana el día de hoy. Y pues bueno, ya estamos terminando esta semana, día viernes 14 de marzo, ¿verdad? Ya todavía es viernes, ¿verdad? 14 de marzo a las 11:51 de la noche, pero bueno, aquí estamos agradecidos con Dios por una nueva oportunidad. Dios les bendiga. Qué mejor manera de iniciar tu fin de semana que escuchando la palabra de Dios. Y bueno, damos la bienvenida a todos aquellos que nos están sintonizando a través de la radio, la 99.3 FM, Ministerios Maranata. Reciban un cordial saludo y bienvenidos, ¿verdad? Bienvenidos ya si están en su hogar, ya a punto de descansar. Pues bueno, vamos a pedirles que se queden con nosotros, se desvelen un poquito, nada más un poquito con nosotros, ¿verdad? Para estar aquí, ¿verdad? En este programa. Sabemos que va a haber bendición para ustedes. Igualmente le damos la bienvenida a todos aquellos que nos están sintonizando a través de Facebook. Igualmente reciban un saludo, invitarles a que dejen su comentario, dejen su saludo, ¿verdad? Si están ya aquí conectados, pues bueno, vamos a estar por aquí hablando un tema con respecto a la palabra de Dios. Y pues bueno, vamos a pedirles a que dejen su comentarios, si tienen algún aporte, alguna opinión, ¿verdad? Con respecto al tema que vamos a estar hablando. Pues bueno, adelante, siéntase con la libertad, nada más de que no vaya a pelear, hermano, por favor, ¿verdad? Y se los encargamos. Pero bueno, el día de hoy quiero también darle la bienvenida aquí a nuestro hermano invitado que el día de hoy nos acompaña, nuestro hermano Daniel Cavazos. Dios te bendiga, Dani, ¿cómo estás? Dios les bendiga a toda la gente por aquí bonita de la 99.3, ¿verdad? Todos los radioescuchas que todavía están aquí desvelándose, ¿verdad? Escuchando la programación, ¿verdad? Que hay todavía en esta noche. Amén. Y bueno, esperamos que el programa de esta noche sea un programa de bendición para todos los que lo escuchan. Así es, no paramos. Es no correcto. No paramos, aquí estamos presentes. Y pues bueno, el día de hoy nos acompaña nuestro hermano Dani, ¿verdad? No, ya estaba ansioso nuestro hermano por entrar aquí a cabina, ¿verdad? Aquí andamos. No, agradecemos a Dios por la vida de nuestro hermano. Y el día de hoy, pues bueno, aquí está con nosotros. Mándenle un saludo también a nuestro hermano Dani, ¿verdad? Para que tenga más ganas de estar aquí con nosotros. Amén, hermano. Amén. ¿Cuántos likes si vuelves a venir? ¿Cuántos likes? 200 likes. 200 likes. Bueno, ahí está la tarea para ustedes, hermanos. 200 likes. Y acá nuestro hermano Dani va a venir el siguiente manantial. Es correcto. Ya dijo, ya lo escucharon. Amén. Pues bueno, el día de hoy tenemos un tema muy interesante, muy padre. El día de hoy tenemos este tema titulado Caleb, el hombre con espíritu diferente. Caleb, el hombre con espíritu diferente. No sé si tú, Dani, si te acuerdas, ¿verdad? Que cuando estábamos por ahí viendo unas enseñanzas, ¿verdad? Con los jóvenes, hablaban de varios jóvenes, pero no venía Caleb. Caleb, pues es que... Venía Josué. Sí. Venía Josué. Es que Caleb, para cuando lo menciona la Biblia, sí era joven, pero no tan joven. No tan joven, ¿verdad? Ya era... Por eso no, pero pues cuando bueno, empezó, cuando lo menciona la Biblia ya tenía 40 años. Pero ya pues, para cuando lo menciona. Pero era un jovenazo. Sí, 40 años, sí, hermanos, son unos jóvenes todavía. Polluelos todavía. No, que ya está cerca de... Apenas están iniciando la vida, ¿no? En plena juventud. Amén. Pues bueno, el día de hoy vamos a hablar de este hombre llamado Caleb. El hombre que tuvo un espíritu diferente. Y bueno, en el transcurso por aquí del programa, pues bueno, vamos a estar hablando un poquito de la vida de Caleb, por qué este tema, porque este hombre tuvo un espíritu diferente. Y para eso quisiera citarme ahí en el libro de Números, en el capítulo 13, en el versículo 27. Dice la palabra de Dios: y les contaron diciendo, estamos hablando bajo el contexto de, recuerden que Caleb fue uno de
dos espías, ¿verdad? Que fueron a inspeccionar la tierra de Canaán y volvieron, decía, y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, le estaban hablando a Moisés, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella, mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalek habita el Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte. Y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Amén. Ahí estamos viendo lo que Caleb veía y lo que los otros espías estaban viendo. Recordemos, ¿verdad?, que estos 12 espías fueron a inspeccionar ahí a la tierra de Canaán, de Jericó. Empezaron a ver, empezaron a investigar, a ver si todo lo que Dios les había dicho era cierto, ¿verdad? Dios les había prometido una tierra donde fluye leche y miel, donde había bendición en abundancia, y ellos tenían que ir a ver, ¿verdad? Inspeccionar, a ver cómo estaba todo el movimiento ahí. Y efectivamente ellos regresaron con el pueblo y incluso trajeron fruto, ¿verdad? Trajeron parte de la cosecha, ¿verdad? De aquella tierra, y dijeron: efectivamente, Dios nos dijo la verdad. Sí, en esta tierra fluye leche y miel, pero hay un problema, que esos pueblos son fuertes, esas ciudades están fortificadas, están amuralladas, y para acabar, la verdad, ahí habitan gigantes, los hijos de Anac. O sea, en pocas palabras, ellos vinieron con un informe en el cual ellos ya se sentían que ya estaban perdiendo antes incluso de tomarla. Efectivamente, ellos pudieron ver que Dios, lo que les había prometido, realmente existía en esta tierra. Pero en el fondo de ellos no había un espíritu de fe y de confianza que Dios se las podía dar. Pero qué bonito es que en Caleb hubo un espíritu diferente. A pesar de que todos estaban viendo los contras, estaban viendo los obstáculos, estaban viendo todos los problemas que iban a poder tener, Caleb vio una oportunidad para glorificar a Dios, ¿verdad? A través de esta lucha. ¿Por qué? Porque él incluso dijo: vamos allá, subamos, porque vamos a poder, porque nosotros vamos a poder más que ellos. O sea, porque él tenía un espíritu diferente. Y hay muchas características, ¿verdad?, que podemos sacar de Caleb, pero yo no sé, tú, Dani, si tú te has sentido en algún momento así como que en las circunstancias de Caleb, ¿verdad? Que todos están teniendo una opinión que a lo mejor puede ser muy pesimista, pero no están considerando que Dios está con ellos, que Dios está con nosotros. Y a veces, muchas veces podemos tener nosotros a lo mejor temor de alzar la voz y decir: espérame, o sea, ¿en qué Dios están confiando? Caleb no tuvo miedo. Caleb tuvo la confianza de decirles en medio de todos, decirles: hey, espérame, o sea, ¿en qué Dios están confiando? O sea, yo no sé, a lo mejor si les dijo más cosas, pero probablemente les pudo haber dicho: pues yo no sé en qué Dios confían, pero mi Dios sí nos puede ayudar y sí nos puede dar esa tierra. Sí, es correcto. O sea, aquí en la historia, pues lo que se puede ver, ¿verdad? Como de esos 12 que habían mandado, 10
tenían una negatividad. Sí. Y los otros dos, ¿quiénes eran? Pues Josué y Caleb. Josué y Caleb. Pero incluso, o sea, si analizamos, a lo mejor no lo dice la Biblia así, pero yo a lo que puedo entender es que aún Caleb tenía más fe que Josué. Porque a lo mejor si Josué no estaba del lado de los 10, Ujú. estaba del lado de que Dios... Pero Caleb fue el que se atrevió a hablar. Sí, fue el que intentó calmar al pueblo. Fue el que los animó a decir, oye, sí es verdad, o sea, sí hay gigantes, pero Dios es más fuerte que ellos. O sea, con la ayuda de Dios vamos a poder... Y para mí es muy sorprendente o es muy admirable. Aunque Josué fue el elegido, ¿verdad? El sucesor. Pero para mí fue aún más admirable el hecho de la fe de Caleb. Sí. Porque Josué él estaba todos los días ahí cerca de Moisés. Era su mano derecha de Moisés. Entonces, él de primera mano ya había visto todos los milagros que Dios había hecho de cuando subían al monte, cuando Dios les proveía. Y él veía cómo Moisés hablaba con Dios. O sea, en él tenía esa cercanía más, ¿verdad? A ver las maravillas de Dios. Y a lo mejor Caleb desde más lejos, pero su confianza en Dios, yo te digo, no, a lo mejor no vayan a crucificar aquí, ¿verdad? No lo dice la Biblia como tal, pero por lo que se lee de la manera que él reaccionó, es que podemos entenderlo. Más adelante, ahorita vamos a llegar a la otra parte de la historia, ¿verdad? Cuando ya solamente están Josué y Caleb y que le reparten las tierras. Y pues no le querían dar a Caleb, ¿verdad? Las tierras porque pensaban que iba a ser muy difícil para él esas tierras que él quería. Y él dijo, no, Dios es conmigo y aunque ya tengo 80 años me siento como de 40. Entonces yo creo que en él había una fe mayor. Sí, que la de... había un espíritu diferente, ¿verdad? Sí. Al resto del pueblo, como había una confianza y una fe en Dios tan grande que... Y estando rodeado en medio de un pueblo donde había mucha incredulidad. Porque el pueblo a cada rato se quejaba con Moisés de, oye, es que no vamos a tener comida, no vamos a tener bebida por la comida, por el agua. Y eso se ve reflejado en los otros 10 que fueron. Ujú. O sea, es muy notoria porque no hubo mitad y mitad, 6 y 6. O no, la mayoría del pueblo había una incredulidad de que Dios los podía ayudar, a pesar de que Dios ya les estaba proveyendo en el desierto. En la noche tenían la columna de fuego que los mantenía calientes. En el día tenían la nube que los mantenía frescos. Cada día sin falta, bueno, excepto del séptimo día, pero todos los otros 6 días tenían el maná que nada más salían a recogerlo y ya está. Cuando se aburrieron, les dio Sí. codornices. Vieron cómo Dios hacía brotar a agua, ¿verdad? Cuando tenían sed, como el agua amarga, Dios la convertía en dulce. O sea, vieron muchos milagros. Cómo Dios los había librado de los egipcios. ¿Cómo abrió el mar? Y la mayoría de ellos ya les había tocado ver las 10 plagas, ¿verdad? De Egipto, de cómo, pues aparentemente, aunque era muy difícil, Dios los había librado de la esclavitud. Pero aún así había una incredulidad, ¿verdad? En todo el pueblo. Y ahí en medio de eso, Caleb era un hombre precisamente con un espíritu diferente, con un espíritu de fe en lo que Dios podía hacer con ellos. Sí, y como a veces puede sonar así como que medio extraño, ¿verdad? Irónico o paradójico, ¿verdad? De cómo, a pesar de que el pueblo había visto la mano de Dios moverse en ellos, a la protección, todo lo que ahorita acabas de enumerar, a pesar de eso ellos batallaban mucho, ¿verdad? Para caminar en fe, pero como Josué inmediatamente, ¿verdad? O sea, él tuvo esa fe que a lo mejor al pueblo le faltaba, y yo creo que en ese momento pues Dios le dio ese valor, ¿verdad? De hablar, porque al final de cuentas se necesitaba que el pueblo tuviese esa confianza en Dios para ir y subir a la tierra. Y Dios levanta, ¿verdad? A este hombre, a Caleb, porque había un espíritu diferente en él. Y yo creo que no sé, a reserva de lo que me vayan a decir aquí en los comentarios, ¿verdad? Si se han sentido de esta manera
ya sea en su trabajo, ya sea en su escuela, o incluso en su propia familia, que a veces, o sea, debemos de reflejar ese espíritu diferente, ¿verdad? Que hay en nosotros, porque en muchas veces en la cotidianidad, ¿verdad? De nuestro día, nos vamos a enfrentar, ¿verdad? A muchos desafíos en nuestra fe, o sea, en todo aspecto, ¿verdad? Ya sea en la escuela, ya sea en el trabajo, ya sea en nuestra familia. Muchas veces nuestra fe va a ser confrontada, muchas veces nuestra fe va a ser retada incluso. Y yo creo que es importante que nosotros podamos tener este valor que tuvo Caleb en su momento. Yo creo que lo de Caleb tiene mucho mérito por las circunstancias, por la cantidad de gente que había en contra de él, ¿verdad? Que era prácticamente todo el pueblo. Porque todo el pueblo es como que empezó a escuchar un poquito más a los otros Oye, 10, ¿verdad? pero es que, bueno, aquí dice la Biblia, ya no leíste los últimos 2 versículos, Adelante. pero ahí dice la Biblia que, o sea, ellos llegaron con Moisés a darle el informe Ujú. y le dijeron cosas negativas. No. Yo me imagino que ahí había ciertos, a lo mejor los líderes, ¿verdad? De cada tribu, de las familias más importantes estaban ahí con Moisés escuchando el informe. Pero no obstante con ellos, dice el versículo 32, que estos 10 hombres salieron, dice, y comenzaron a divulgar entre los israelitas el siguiente mal informe sobre la tierra. La tierra que atravesamos y exploramos devorará todo aquel que vaya a vivir. Todos los habitantes que vimos son enormes. Hasta había ahí gigantes, los descendientes de Anak. Al lado de ellos nos sentíamos como saltamontes Como y la así nos miraban ellos. O sea, ellos inclusive ya estaban seguros de cómo los veían aparentemente cómo los veían aquellos gigantes, que ya sabían lo que pensaban, incluso se atrevían a decir. Entonces, o sea, no obstante con dar un mal informe, salieron de ahí y fueron por todo el pueblo divulgando para infundir temor Sí. en todo el pueblo, que el pueblo decidiera no avanzar, no moverse. Y vaya, qué tremendo, ¿verdad? A lo que se estaba enfrentando Caleb en ese momento, porque, pues, imagínate, ¿verdad? Tener todo un pueblo, ¿verdad? Al cual ya se le dio una mala idea, ¿verdad? Un mal informe. Y tú tener esa Sí, esa y él valentía. estaba contrastando, él decía, no se preocupen, Dios está con nosotros. Dice una versión de la Biblia, dice, nuestro pan son. Ah, sí. Aquí decimos, aquí en Van a ser pan comido. sí, pan comido en México o aquí en Monterrey decimos tan de agua. Tan de agua. En Estados Unidos dicen piece of cake. Ah. Piece of cake, o sea, es... En Italia, o sea, ¿cómo dicen? No recuerdo, ¿Te pero... acuerdas? O sea, acá le dice, o sea, con ¿No Dios, es fácil? con Dios son fáciles, o sea, para nosotros. Y es que cómo Caleb veía eso, ¿verdad? Sí. O sea, Caleb no era ciego. O sea, Caleb también vio todo lo que vieron los demás. Pero él veía más grande a Dios. Cuando estaba viendo la historia, me recordaba en cierta manera algo similar con la historia de Eliseo y su criado cuando vinieron por sí. ellos a arrestarlos. Sí, sí. Y pues el criado tenía mucho miedo. Y Elías Porque vio bien todo tranquilo. y bien tranquilo Eliseo, porque él podía ver con los ojos espirituales. Entonces cuando oró para que al siervo se le abrieran los ojos y vio los ojos, se abrieron sus ojos y vio todo el ejército Amén. celestial, es cuando pudo estar tranquilo. Entonces yo, de la misma manera, yo creo que Caleb, o sea, veía con sus ojos físicos, pero veía más fuerte con los ojos espirituales. Sí es, o sea, y yo creo que era de los pocos en ese momento que lo podía ver de esa manera. Que lo podía ver de esa manera porque el pueblo tenía miedo. O sea, el pueblo como que, ay, o sea, ya no, sí de por sí, ¿verdad? ¿Cómo eran? Sí de por sí, como el pueblo, muy frecuentemente, ¿verdad? Se quejaba de Dios, se quejaba de las circunstancias, se quejaba de todo. Y luego añádale, ¿verdad? Que vienen a divulgar, ¿verdad? Todo esto. Pues había un temor en el pueblo. Pero qué importante fue el accionar de Caleb en ese momento.
porque él tuvo una reacción diferente, él lo veía de otra manera. Yo no sé también si amigo o hermano que me estás escuchando en esta noche, si tú en algún momento te has sentido de esa manera, ¿verdad? Que has tenido que tener un espíritu diferente, o sea, que has tenido que actuar, ¿verdad? En fe y ayudar a las personas que estén a tu lado a tener esa confianza en Dios. Oye, yo creo que es más fácil al revés, estar como el pueblo de Israel. Muchas veces lo criticamos, ¿verdad? Al pueblo de Israel. Pero la verdad, siendo sinceros, muchas veces nosotros somos como el pueblo de Israel Sí. en el aspecto de que ya hemos visto cómo Dios ha obrado en otras ocasiones de nuestras vidas. Cómo Dios ha hecho milagros de situaciones, circunstancias que parecía que, o sea, con los ojos naturales no, y Dios hace el milagro. Pero lo que pasa, viene una prueba diferente, viene algo difícil, no sé, económico, de salud, cualquier cosa que con los ojos naturales estamos perdidos, estamos en contra, ¿verdad? Y muchas veces es más fácil que la duda, o sea, dejar la duda que ponernos a pensar cómo lo voy a hacer, que confiar en Dios, o sea, que darle la confianza a de que si Dios fue conmigo en otras ocasiones, va a ser conmigo también en esta ocasión. Sí, o sea, como a veces nosotros adoptamos esa postura del pueblo, ¿verdad? Esa postura cómoda de no hacer nada, ¿verdad? Y es que la palabra de Dios también habla y dice que el reino de los cielos se hace fuerza y solamente los valientes lo arrebatan. Hay muchas veces que nosotros tenemos que actuar de una manera valiente, ¿verdad? Que a pesar de las circunstancias, que a pesar de las cosas que podemos ver con nuestros ojos naturales, o sea, tengamos que tener esa valentía para confiar en Dios, para poner nuestra confianza en Dios y ver más allá con los ojos de la fe, como sabemos, ¿verdad? Como vemos que Caleb lo estaba haciendo, porque Caleb también vio a los gigantes, Caleb también vio que eran ciudades grandes, eran ciudades fortificadas, pero Caleb veía eso, pero veía más allá, o sea, veía como Elías, porque Elías, ahorita en el ejemplo que tú estabas poniendo, ¿verdad? De cómo vino el ejército a sitiar a Elías, su criado, y Elías estaba muy tranquilo, y Elías también veía el ejército igual que su criado. Los dos veían lo mismo con sus ojos naturales, pero Elías veía más allá. Elías podía ver que Dios estaba guardando. Para aclarar, es Eliseo, hermano. Perdón, Yo- sí es cierto. Yo Perdón. estaba más con que era Eliseo, pero ahorita ya lo Sí, sí, corroboré cierto. para... Sí, porque era Jesse. Sí. Era Jesse el Sí. siervo de Eliseo. Y Eliseo era el quien siempre estaba con Sí. Elías. Sí, tienes razón. Gracias por la Es aclaración. correcto, ahí para que no nos vayan a reclamar ahí. Y luego nos van a empezar a mandar aquí No. mensajes, hermano. No, nadie se dio cuenta, como quiera. Dani. bueno, ya. Ok. Bueno, Y adelante. sí. Sí, era que como nosotros también debemos de tener esa valentía. ¿Por qué? Porque nosotros conocemos a Dios, o sea, conocemos y hemos visto, así como el pueblo de Israel, así como en su momento también el Jesse, el criado de Eliseo, también había visto los milagros que Dios había hecho a través de Eliseo, o sea, conocían de las maravillas de Dios, conocían que Dios podía ayudarles, pero no sé qué pasa a veces, Dani, que a veces aunque conozcamos la grandeza de Dios, aunque conozcamos lo que Dios hace en nuestra vida, a veces como que se batalla, ¿verdad? Para dar ese paso de fe, o sea, en tomar ese valor de lo que nosotros ya conocemos de Dios y dar ese paso de fe. Es correcto. No sé si traes en el mensaje el capítulo siguiente de ahí de números. Sí. Está muy interesante el capítulo también que sigue. Sí, El capítulo 14. capítulo 14. Si gustas, aquí lo tengo, mira. Dice el 14, cuando les dieron esta noticia, dice el versículo 1, entonces todo el pueblo empezó a llorar a gritos y así continuó toda la noche. ¿Por qué? Porque le creían a los 10 que daban la... Dice, sus voces se elevaron en una gran protesta contra Moisés y Aarón.
si tan solo hubiéramos muerto en Egipto o incluso aquí en el desierto. O sea, preferían ya de plano estar muertos a tomar su chance, su oportunidad con Dios, ¿verdad? Sí. O sea, para ellos ya era mejor haber estado muerto que enfrentarse a aquellos hombres, que aunque Dios iba a hacer con ellos. Dice, porque el Señor nos está llevando a esta tierra solo para que muramos en la batalla. Dice, a nuestras esposas y a nuestros hijos se llevarán como botín. ¿No será mejor regresarnos a Egipto? Dice, entonces conspiraron entre ellos, escojamos un nuevo líder y regresemos a Egipto. Y Moisés y Aarón cayeron en rostro en tierra ante toda la comunidad de Dios de Israel. Y luego dice el versículo 6, y los dos de los hombres que exploraron la tierra, Josué y Caleb, se rasgaron la ropa y dijeron a todo el pueblo de Israel, la tierra que atravesamos y exploramos es maravillosa. Si el Señor se agrada de nosotros, Él nos llevará a salvo a esa tierra y nos la entregará. Es una tierra fértil donde fluyen la leche y la miel. O sea, nuevamente al día siguiente el pueblo todavía seguía con la incredulidad y ellos seguían animando al pueblo. Dice el versículo 9, no se rebelen contra el Señor y no teman al pueblo de esa tierra. Para nosotros son como presa indefensa, son nuestro pan son. Ellos no tienen protección, pero el Señor está con nosotros, no tengan miedo. Pero el versículo 10, ¿qué dice el versículo 10? Entonces toda la multitud habló de apedrearlos. De apedrearlos a Josué y a Caleb. ¿Sí? O sea, cómo su confianza en Dios los llevaba a que la incredulidad del pueblo los quisiera apedrear a ellos. O sea, es impresionante porque el confiar en Dios... Nadie confiaba, solamente sí, ellos, al o parecer. sea, pero aún que el confiar en Dios te ponga en peligro. Sí, te pongan en una situación así. Bueno, aparentemente peligro, porque ¿qué dice el versículo siguiente? Dice, bueno, ahí mismo, ¿verdad? Pues En sí, el ahí 10, mismo, sí. dice, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Y Jehová dijo a Moisés, bueno, ya es el versículo 11, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? O sea, Dios mismo tuvo que hablar para defenderlos, a ellos, a Josué y a Caleb, porque ya el pueblo los quería matar, los quería apedrear. Y Dios mismo tuvo que hablar para defenderlos. Y es triste, ¿verdad? El final, resumiendo un poquito, ¿verdad? Lo que pasa, que después Dios dice, bueno, si no me creen, o sea, yo los voy a destruir, o sea, no están confiando en mí a pesar de todo lo que he hecho. Y dice cómo Moisés intercede por ellos. Pero es curioso que después dice que el pueblo, cuando Dios ya los desecha a ellos, dice que ellos se levantan y Dios les dice, no, ya. Y ellos dicen, no, entonces ahora sí. O sea, cuando ya Dios le está diciendo que no, o sea, que no van a poder, el pueblo se levanta y dice, no, ahora sí vamos a levantarnos y ahora sí se van a pelear contra aquellos gigantes con la que hace unas horas estaban diciendo que no. Ahora sí se animan, pero sin la ayuda de Dios. Eran un poco contreras. Sí. Entonces, ¿qué les costaba? Si más adelante se iban a animar, ¿qué les costaba confiar en Dios? ¿Qué les costaba creerle a Dios? Sí, había mucha incredulidad, ¿verdad? En el pueblo, y todo eso tenía que, también, pues, junto con Moisés, Aarón, pero Caleb, ¿verdad? O sea, viendo todo eso y por eso este tema, ¿verdad? Cómo Caleb tenía ese espíritu diferente a todos los demás, porque él entendía perfectamente lo que Dios les estaba diciendo ahí en el versículo 11. Dice, ¿hasta cuándo no me creerán? O sea, dice, con todas las señales que he hecho en medio de ellos, en medio de ustedes. O sea, Caleb lo entendía muy bien, o sea, porque Caleb fue testigo de las cosas que Dios hizo para proteger al pueblo, para ayudarlo, para todo lo que habíamos enumerado, la columna de nube en el día, la columna de fuego en la noche, cómo
Ellos vieron brotar agua, ¿verdad? De la peña, como Dios hizo dulce las aguas amargas. O sea, y Caleb también fue testigo de todo eso, y para Caleb fue suficiente para confiar Sí. en Dios. O sea, pues, es como que está dentro de algo lógico, ¿verdad? De cómo, si tú estás viendo que Dios está haciendo todas estas maravillas, o sea, pues tú le crees, ¿verdad? O sea, le crees, o sea, si Dios te dice, ve y conquista esa tierra que yo voy a ir con, pues vas, ¿por qué? Porque tú ya viste todo lo que Dios ha hecho. Y Caleb lo entendía muy bien, pero qué tremendo, ¿verdad? Que Sí. todo Sí, mira, dice, unos versículos más adelante, dice que estos 10 hombres, o sea, los que no nada más dieron mal informe, sino que incitaron al pueblo a rebelarse contra Dios, dice que Dios los hirió de muerte y murieron ahí en ese instante, menos Josué y Caleb, ¿verdad? Y luego dice que Dios les dio una palabra, o sea, que el pueblo de Israel iba a estar vagando ahí como no quieren entrar en la tierra prometida, bueno, aquí en el desierto van a estar vagando hasta que se hagan grandes y mueran. Y dice el versículo el versículo 40, dice, a la mañana siguiente se levantaron temprano, el pueblo incrédulo, dice, y subieron a la parte alta de las colinas y dijeron, vamos, reconocemos que hemos pecado, pero ahora estamos listos para entrar en la tierra que el Señor nos prometió. Y dice el 41, pero Moisés les dijo, ¿por qué desobedecen ahora las órdenes del Señor de volver al desierto? No les dará resultado. No suban ahora a la tierra, lo único que sucederá es que sus enemigos los aplastarán, porque el Señor no está con ustedes. Cuando se enfrenten en batalla, serán masacrados y el Señor los abandonará porque ustedes lo abandonaron a Él. Sí. Y dice el 44, sin embargo, el pueblo avanzó con insolencia hacia la zona de las montañas, aunque ni Moisés ni el arca del pacto del Señor salieron del campamento. Entonces los amalecitas y los cananeos que vivían en las montañas descendieron, los atacaron y los vencieron. Bien. O sea, efectivamente, o sea, físicamente contra el pueblo no iban a poder si Dios no estaba con ellos. Sí. Y cómo ahora que Dios no estaba con ellos, Quisieron se ir. animaron. Si Dios ya le está diciendo, no. Ah, no, pues ahora sí podemos nosotros. O sea, no, Sí. no necesitamos a Dios, ahora sí podemos nosotros. Y fueron contra él. Sí, era un pueblo muy rebelde. Sí. Y yo creo que la palabra, ¿verdad? Que el día de hoy Dios también nos trae, es también para que nosotros podamos reflexionar en esto, porque ahorita tú lo decías, muchas veces podemos criticar al pueblo de Israel, podemos criticarlo por ese tipo de cosas, ¿verdad? Que son muy criticables por cómo ellos reaccionaron, cómo ellos veían las cosas, pero a veces nosotros actuamos como ellos, o sea, a veces somos ahí dice insolentes, ¿verdad? Aquí decía obstinados. Se obstinaron y a veces nosotros actuamos de una manera obstinada, de cómo Dios está ahí, o sea, por las buenas, o sea, Dios tiene tanta paciencia muchas veces con nosotros y a veces nosotros, imagínate, Dani, para colmar la paciencia de Dios. O sea, siendo Dios bueno, misericordioso, o sea, dice la palabra de Dios que nuevas son sus misericordias cada mañana, o sea, que Dios es grande en misericordia, o sea, que Dios se compadece de nosotros, o sea, para colmarle la paciencia a Dios es porque ya de plano, pues realmente, pues lo ameritamos. Y así era el pueblo. Y a veces nosotros podemos caer en este tipo de acciones si no tenemos cuidado. Si no tenemos cuidado en lo que decimos, en lo que hacemos, en lo que pensamos, en cómo actuamos, o sea, en cómo reaccionamos ante las diversas circunstancias que la vida misma nos presentan. O sea, hay que tomarlo en cuenta. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros podemos pensar que estamos muy alejados, ¿verdad? De estas actitudes, de estas acciones del pueblo de Israel. Pero si nosotros nos ponemos a reflexionar, muchas veces podemos tener, a lo mejor ahorita no, pero a lo mejor en el pasado o en un pasado cercano tuvimos actitudes como esta. Como el pueblo de Israel a veces se obstinaba, como a veces el pueblo de Israel actuaba de una manera insolente, o sea. Y yo creo que Dios también nos advierte, Dani, de cuando nosotros estamos actuando de una manera
y Dios quiere corregir, ¿verdad? El camino. O sea, cuando incluso muchos sí fueron eliminados en ese momento, como dice la palabra, pero Dice la Biblia que pues prácticamente todo el pueblo cayó en incredulidad y más adelante estuvieron... dice la Biblia que a ellos les tomó 40 días ir a reconocer la tierra y regresar. Pero esos 40 días, por causa de la incredulidad, se convirtieron en 40 años. Hasta que fallecieran todos. Entonces, a lo mejor suena un poquito increíble, pero el pueblo que cruzó el desierto, todos eran menores de 40 años. Menos Josué y Caleb. Porque aún, pues, Dios recogió a Moisés, Dios recogió a Aarón. Y dice la Biblia que todo el pueblo que salió de Egipto fueron hasta que falleció el último que había salido de Egipto. Dios ahora sí pueden avanzar a la tierra prometida. Entonces ellos ya después tuvieron, pues yo me imagino que una gran responsabilidad de quedarse, aunque Josué era el responsable, pero Josué y Caleb, los únicos adultos por así decirlo, adultos. Sí. Bueno, los mayores tenían 40 años, ¿verdad? Pues Y fueron los que habían sido testigos también de todo. Y ellos pues ya tenían alrededor de sus 70, 80 años, ¿verdad? Ellos fueron los únicos que pudieron entrar. Que entraron a la tierra prometida. Entonces, pues, de algo sirvió, ¿verdad? Tener su confianza en Dios. Ese espíritu diferente. Y yo creo que es algo que también nosotros tenemos, Dani, o deberíamos de tener. Yo creo que la duda es natural. Tener una duda es natural, ¿verdad? Cuando vienen las situaciones, los problemas difíciles, es natural. Pero de ahí a renegar contra Dios, a decir, yo creo que es mejor una actitud como la que el hombre que se acercó a Jesús, que solamente cree y será hecho, y el hombre decía, creo, Señor, pero ayuda a mi incredulidad. O sea, quiero creer, pero hay una parte de mí que está batallando, pues, que tiene sus reservas, Señor. Ayúdame a confiar 100% en ti. Amén. O sea, es una actitud muy diferente a que cuando venga el problema, oye, vamos a renegar contra Dios, es diferente. Sí, o sea, y yo creo que en algún momento, yo creo que todos a lo mejor hemos tenido esa pizquita de duda, ¿verdad? Y pedirle a Dios, ¿verdad? Que cuando venga o quiera venir, ¿verdad? Quiera tocar a la puerta de nuestro corazón esa duda, que nosotros podamos reaccionar de una buena manera. O sea, no como reaccionar el pueblo de Israel, ¿verdad? Que normalmente esas dudas venían cuando se presentaban circunstancias complicadas. Se presentaban circunstancias complicadas y nos hubiéramos quedado en Egipto. Es más, vámonos y nos devolvemos a Egipto. Y cuando estaban en el desierto, vamos a morir aquí en el desierto. Y luego ya cuando veían cuando iban a entrar les dieron este mal informe que decían, no, pues nos hubiéramos muerto en el desierto. Pues por fin, o sea, vamos a regresarnos a Egipto. Vamos a regresarnos a Egipto, o sea, siempre estaban con ese pensamiento. Y yo creo que evidentemente era algo que desagradaba a Dios totalmente. Era algo que desagradaba a Dios porque Dios, ahí la palabra misma dice que lo sacó con mano fuerte. O sea, Dios puso toda su atención en el pueblo de Israel para demostrarles que Él era el único Dios el único Dios suficiente, el único Dios real, el único Dios verdadero, que los podía ayudar y los iba a guardar y los iba a cuidar. O sea, es que ellos vieron cómo se abrió el mar. Uh-huh. Y pasaron en seco, y ese mismo mar se tragó a los egipcios que venían en carros, que venían mejor armados que ellos. Ya habían visto una vez orar en Dios. Entonces te digo, pues sí, es fácil criticarlos, pero ¿cuántas veces nosotros no? Uh-huh. O sea, a lo mejor no son exactamente el mismo problema, pero oye, ya estuve en una situación difícil, donde Dios te ayudó contra todo pronóstico del doctor, contra todo pronóstico financiero, contra todo pronóstico
familiar, que parecía que no iba a haber solución y Dios te ayudó. Y ahora nuevamente se presenta una nueva oportunidad de que Dios se glorifique, ¿verdad? Se manifieste. Pero ahora nos parece difícil, ¿no? ¿Verdad? Entonces ahí es donde entra esa confianza en Dios, Sí. donde debe entrar ese espíritu diferente. Y a mí me queda grabado, yo sí tengo, bueno, en algunas ocasiones, ¿verdad? Que recuerde familiares, ¿verdad? Que quizás a lo mejor estamos pasando una dificultad en la iglesia y con los ojos naturales no se ve, pero me ha quedado grabado que mi padre, ¿verdad? El pastor, y dice, bueno, es que aquí es donde obra Dios. Sí. O sea, a nosotros de aquí ya hicimos lo que se podía, ya nomás nos queda orar y aquí es donde le damos oportunidad a que Dios trabaje. O sea, es donde ya no, ahí es donde Dios es la oportunidad para que Él... Y yo creo, Dani, que todos en algún momento hemos tenido esa oportunidad, ¿verdad? Donde nos vemos en una situación en la cual de que pues ya de aquí ya no puedo hacer nada. Ya todo lo demás le resta a Dios para que actúe. Y ahí es, ¿verdad? Donde pues bueno, como se dice coloquialmente, ahí te quiero ver, ¿verdad? O sea, realmente si Ahí es donde se pone a prueba, ¿verdad? Se pone lo a que prueba estamos nuestra- predicando, lo que estamos recibiendo en la palabra. No venimos a la iglesia nada más por oír, sino que lo que estamos escuchando llega un momento del examen, de poner llega el momento de la prueba donde se tiene que poner. en obra todo. Sí, Yo recuerdo ahí en mi trabajo, ¿verdad? Que no ha sido una vez, han sido varias veces, que me ha tocado, ahí, pues bueno, en donde yo estoy, pues son ventas, ¿verdad? Y pues las ventas, pues se miden en números y normalmente se miden mensualmente. Así que cada persona, cada ejecutivo de ventas tiene que llegar a una cierta meta. Que dicen, bueno, tienes que llevar mínimo de venta pues, esto, ¿verdad? Y ahí lo establecen. Pero no te miento, Dani. En más de una ocasión, muchas ocasiones, me ha tocado que he llegado a final de mes en ceros. En ceros. Y el último día, pum, de repente me hablan, oye, ¿sabes qué? Para retomar esto, ¿cómo ves? ¿Lo hacemos así? Si entramos ya entramos en una negociación ahí, pero definitivamente es Dios actuando y pum, y llego. Y otra vez, y no ha sido una vez, han sido 2, 3, varias veces. O sea, hace 2 meses pasó igual. Y de verdad, uno aprende a confiar en Dios. ¿Por qué? Porque de verdad uno se la lleva ya más tranquilo porque dice, yo voy a hacer todo lo que está en mis manos. Yo, en mis días, tengo lo que tengo que hacer, ya sea en mi trabajo, en mi escuela, en la actividad que yo me desenvuelve, voy a dar todo de mí. Voy a hacer todo lo que esté dentro de mí. Y si eso no es suficiente, pues va a entrar Dios en algún momento. O sea, solo no voy a estar. ¿Por qué? Porque yo ya me he dado cuenta que Dios ha estado conmigo. Y si yo ya me he dado cuenta, si Dios ya lo ha hecho en un momento de mi vida, Dios lo puede volver a hacer en algún otro momento. En unas circunstancias igual o similar, Dios puede actuar también. Y eso, cuando uno lo entiende y cuando uno lo guarda en su corazón, eso le da a uno herramientas, ¿verdad? Para poder librar ese tipo de batallas. ¿Por qué? Porque ya lo hiciste, porque ya lo libraste en algún momento, confiaste en Dios, Él respondió. Así que si tú, es algo así como que si repite la fórmula, pues no tiene por qué fallar. O sea, Dios está ahí. Y si Dios te guarda, y si Dios te ha respondido en una situación, te puede responder en otra situación igual o similar. Antes de continuar, Dani, hay varios comentarios. ¿Qué te parece si les damos por ahí lectura? Dice, vamos a ver, por aquí estaba. El hermano Mark Fuentes. A ver, Marc. Nos dice, Dios les bendiga grandemente a todos. Saludos de Los Ángeles, California. Amén, amén. Saludos a nuestro hermano. A nuestro hermano que todavía está aquí. Amén. Bueno, iba a decir desvelándose, pero allá creo que van es una hora, ¿no? Más unas dos horas menos, pero
Que el Señor le Bueno, bendiga. como quiera, hay nuestro gente que se hermano duerme temprano, como quiera. Mar. Amén, amén. Dice también por aquí nuestra hermana Sara Ibarra también nos está saludando. Nos dice bendiciones, que el Señor le bendiga también. Igualmente nuestro hermano Jorge Espinosa dice buenas noches, hermano Aldo y hermano Dani. Que tengan un excelente programa y bendiciones. Amén. Que el Señor le bendiga a nuestro hermano. Igualmente a nuestra hermana Yeli Reina. Dice bendiciones, hermano Aldo y hermano Dani Cavazos. Que el Señor le bendiga. También dice nuestra hermana Sara, saludos a nuestro productor y muchas bendiciones. Qué privilegio escucharlos compartir. Amén. Que el Señor le bendiga a nuestra hermana Sara. Igualmente que nuestra hermana María Teresa Ortiz dice buenas noches, Dios les bendiga. Igualmente nuestro hermano Elías Canizales, que por aquí también está muy, muy activo en los comentarios. Dice, buenísimo tema, hoy en día también tenemos una tierra prometida a la cual todos queremos llegar. También hemos visto milagros y hazañas de parte de Dios, pero ¿qué sucede? Como pueblo de Dios a veces somos insolentes, ¿verdad? Y obstinados y queremos hacer y queremos hacer o no le creemos a Dios sus promesas. Obviamente no entraremos a la tierra prometida solo aquellos que confían completamente y totalmente ciegamente en Dios. Amén, amén. Un saludo. Gracias por su aporte, hermano, porque pues aquí está el pendiente nuestro hermano Elías Canizales, que el Señor le bendiga. Igualmente nuestro hermano Anthony Sauceda, que por aquí también nos está saludando. Nuestra hermana Lili Torres también dice bendecida noche, dice muchos saludos, avisen, dice no me llegan las notificaciones. Bueno, pues, ¿por qué no llegan, Dani? ¿Qué pasó ahí? Hay veces. Hay veces que no llegan, hombre. Dice nuestro hermano Milton Dueñez. Hola, mis brothers. Un fuerte abrazo para ambos. Manantial de la última hora. Esa es una combinación, hermano. Que el Señor le bendiga a nuestro hermano Milton, que también siempre está al pendiente de la programación. Qué raro que esté despierto, hermano, a esta hora. Pero bueno, un saludo. Dice nuestro hermano Carlos Martínez, saludos y bendiciones. Un saludo a nuestro hermano, que se le bendiga. Igualmente a nuestro hermano Israel Sarazúa, que también por aquí nos está visualizando. Igualmente a nuestra hermana Ángela Cárdenas dice, Dios les bendiga. Jóvenes esforzados, qué buen tema les dio el Señor. Amén. Un saludo muy especial a nuestra hermana Ángela Cárdenas, que el Señor le bendiga grandemente. Estrellita de Mar, bendiciones, hermanos. Dios bendiga sus vidas, buenas noches. Amén. Dios le bendiga. Que el Señor le bendiga. Dice, igualmente, Dios les bendiga a todos los radioescuchas, creyentes y amigos. Ya se me perdió. Dice, Dios les bendiga a todos. Amén. Dice nuestra hermana Sara, ¿verdad? Qué buen tema. Para los que somos pesimistas, hay que creerle a Dios. Amén. Hay que creerle a Dios, hermano. Dice también, bueno, creo que son todos, ¿verdad? No sé si se me escapó uno, Dani. No, es correcto. Sí, son todos. Ok. Ya se me fue de aquí también. Es correcto. Amén. Oye, 40 años después. 40 años después, ahí tienes el versículo, Dani. 40 años después, sí. En Josué, estábamos en números 14, bueno, en Josué 14. El 40 años después, ya que habían entrado a la tierra prometida, ya que habían conquistado la mayoría de los pueblos, ¿verdad? Que parecían difíciles, ¿verdad? Pero que Dios les había dado la victoria, como el pueblo de Jericó, como tantos pueblos. Y ya llegaba el tiempo en que se empezaba a distribuir la tierra. Bueno. Dios le encargó a Josué, ¿verdad? Que distribuyera, ¿verdad? Acorde a como cada tribu tuviera de número de miembros, ¿verdad? Pues a las tribus más grandes tenía que darle territorios más grandes. Pero algunos de esos territorios aún no estaban, no se habían deshecho de todos los enemigos, ¿verdad? Aún había lugares fortificados, había lugares que todavía tenían gigantes. Sí. Decía ahí, hay unos que son los Anakim. Y no son los que salen en la película. La película de las galaxias. No. Sí, te lo sabes, no, esos son
Esos son los hijos de Anac. Amén. O también le decían también los anaseos. ¿verdad? Ujú. Los hijos de Anac, que eran los gigantes, de donde se cree que provenía Goliat. Y de repente llega un día Caleb ahí a la oficina de Josué. Y dice el Josué capítulo 14, versículo 6, que se presentó Caleb junto con toda su comitiva. Y le dijo Josué, recuerda lo que el Señor le dijo a Moisés, hombre de Dios, acerca de ti y de mí cuando estábamos en aquel lugar dando el informe. Dice, yo tenía 40 años cuando Moisés, siervo de Dios, nos envió a ti y a mí a Canaán. Y regresé y di un informe de lo que vi. Pero los hermanos que me acompañaron los otros 10 asustaron tanto al pueblo que nadie quería entrar a la tierra prometida. Por mi parte seguía al Señor mi Dios con todo mi corazón. Él estaba dando su perspectiva de lo que sucedió. Nos dice, así que ese día Moisés me prometió solemnemente, la tierra de Canaán por donde recién caminaste será tu porción de tierra y la de tus descendientes para siempre, porque seguiste al Señor tu Dios, al Señor mi Dios con todo tu corazón. Ahora, como puedes ver, en todos estos 45 años desde que Moisés hizo su promesa, o sea, ya tenía 85. Está grande ya. El Señor me ha mantenido con vida y buena salud, tal como lo prometió, incluso mientras Israel andaba vagando por el desierto. Ahora tengo 85 años y me estoy tan fuerte y me siento como cuando Moisés me envió esa travesía, y aún puedo andar y pelear tan bien como lo hacía entonces. Así que dame la zona montañosa o dame el monte que el Señor me prometió. Y tú recordarás que explorábamos y encontramos ahí a los descendientes de Anac, los Anakim, que vivían en grandes ciudades amuralladas. Pero si el Señor está conmigo, yo los expulsaré de la tierra, tal como el Señor dijo. Entonces, dice el 14, entonces Josué bendijo a Caleb, hijo de Jefone, y le dio a Hebrón como su asignación de tierra. Y Hebrón todavía pertenece a los descendientes de Caleb, porque él siguió al Señor, Dios de Israel, con todo su corazón. Entonces, era uno de los últimos lugares todavía que faltaba de conquistar. ¿Por qué? Porque era zona de montes, de montañas, que por alguna razón eran más difíciles de conquistar. Sí. Bueno, por una razón, los que estudian, ¿verdad? De guerras y todo, siempre es mejor tener una altura. El que va a defender, que defiende una altura porque, tienes el viento a tu favor, disparas de arriba hacia abajo. O sea, Tienes donde esconderte. si disparas con flechas, es más fácil llegar de arriba para abajo. La gravedad te ayuda. Ujú. Y aún dice que vivían gigantes y que eran ciudades amuralladas. Entonces, pero las que nadie había conquistado todavía, él dijo, me las prometió. Y dijo, y esas me las prometió. Y esos eran las tierras que hicieron asustar a aquellos otros 10 hombres. Sí. O sea, y él dijo, me pertenecen, Dios me las prometió. Y aunque yo tengo ahorita 85 años, todavía me siento joven y voy a ir y las voy a conquistar. Y pues efectivamente Dios le contestó. Ya conocemos después Hebrón, que fue la capital de Judá, fue la capital del reino del rey David, pero fue gracias a este hombre, Sí. gracias a un Caleb que todavía a sus 85 años tenía su confianza bien puesta, bien cimentada en Dios. Dios, o sea, como él siempre tuvo ese espíritu, ¿verdad? Diferente a lo mejor a muchos de sus contemporáneos o incluso a lo mejor de los jóvenes, ¿verdad? También en ese momento. Y yo creo que hay mucho, ¿verdad? Que aprender de esta historia, de esta vida, ¿verdad? De Caleb, como toda su vida estuvo confiando en Dios. Sí, él vio grandes maravillas que ojalá nosotros hubiésemos tenido la oportunidad también de verlo, ¿verdad? Cómo él pudo ver todo lo que Dios hizo con el pueblo de Israel en el desierto. Pero él, ¿cómo fue el que más aprovechó todo esto? ¿Cómo él esto lo fortaleció en su fe para
toda su vida confiar en Dios, porque toda su vida tuvo esa confianza en Dios, toda su vida su fe fue inquebrantable, toda su vida él tuvo esa fe arraigada, ¿verdad? En Dios, y eso le ayudó a entrar a la tierra prometida, a la tierra que Dios había prometido al pueblo de Israel, y conquistar la tierra que le prometió personalmente a él, como una vida en la cual tuvo esa confianza todo el tiempo en Dios, provocó que poder alcanzar las promesas de Dios en su vida. Y reclamar las promesas. O sea, él tenía la promesa. A lo mejor se le pudo haber olvidado, o se puede decir, oye, pues ayúdenme, o sea, no me dejen solos, está difícil ese lugar. Pero él tenía bien, oye, esa tierra me pertenece. Dios me la prometió a través de Moisés. Y Dios cumple sus promesas. Entonces, se animó a reclamarla. Entonces, muchas veces, si lo aplicamos a nuestros tiempos, las promesas de Dios las tenemos en su palabra. Amén. Ahí tienen las promesas. Oye, ¿estás enfermo? Yo te sanaré, yo estoy contigo. Oye, ¿estás afligido? Cuando pases por las aguas no te ahogarás, y por los fuegos no te quemarás. Ahí tenemos las promesas de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Como Caleb. Reclamarlas, esas promesas. Conocerlas. Apropiárnoslas y reclamarlas. Amén. Amén. O sea, que nosotros podamos tener ese espíritu que Caleb tuvo en su momento. Nosotros poder igualmente tener ese espíritu diferente que Caleb tuvo, y lo ayudó a pesar de que vivió circunstancias junto con el pueblo de Israel difíciles, junto con el pueblo de Israel a lo mejor adversas, pero él siempre vio las cosas diferentes. Él siempre vio a Dios por encima de las circunstancias difíciles, siempre vio a Dios más grande que todo lo malo que a lo mejor pudiese haber habido alrededor de él, y confió en él plenamente. Dice el capítulo 15, versículo 13, el Señor le ordenó a Josué que le asignara una parte del territorio de Judá a Caleb. O sea, tenía el territorio para toda la tribu de Judá, que era la que pertenecía a Caleb, pero había una parte que esa le pertenecía ya. Le repartía la tierra a la tribu, y luego la tribu la repartía entre las familias. Pero no, el Señor le dijo a Josué, esta ya directamente tú se la vas a dar a la familia de Caleb. Y dice el versículo que fue la ciudad de Hebrón, que en el pasado era el nombre de Anac, los gigantes. El versículo 14, Caleb expulsó a los 3 grupos de anaseos, descendientes de Sesai, Aimán y Talmai, hijos de Anac. Había 3 grupos diferentes de gigantes. Y a los 3 los expulsó, y después de ahí, versículo 15, de ahí salió a luchar contra los habitantes de la ciudad de Debir. Y más ahí, después ahí, dice que ahí se consiguió un yerno valiente también como él. Dice que de ahí dijo, el que conquiste tal ciudad, que era de las más difíciles de armados, le voy a dar a mi hija como esposa. O sea, él era un hombre valiente y quiso un yerno valiente también para su hija, ¿verdad? O sea, ¿cuántos yernos valientes hay ahí en los comentarios? Santo Dios. Santo Dios. Bueno, pues, y luego dice, la Biblia sigue leyendo, y vemos cómo sus hijas también fueron valientes. Fueron arriesgadas, cómo ellas se atrevieron a pedir la heredad que les correspondía. Bueno, en aquellas épocas la herencia era para los hijos varones, ¿verdad? O cuando se casaban, ¿verdad? Pues, y ellas, de ser mujeres, oye, nosotros también nos corresponde, papá. Y ellas también reclamaron sus... Eran hijas de Caleb. Sí. ¿Cuántas hijas de Caleb hay aquí, hermano? Toda su familia fue una familia bendecida, una familia valiente. Amén. Una familia... Pues, digo, la tierra que a ellos les tocó prácticamente era el corazón de Israel. Era ahí. Amén. Ojalá nosotros podamos tener, ¿verdad? Esa valentía que podemos ver en Caleb,
que nosotros podamos alcanzar, ¿verdad? Las promesas que Dios ha dado a nuestra vida. Podamos pelearlas con esa valentía que Caleb lo hizo, ¿verdad? Que tengamos ese valor para hacerlo. Y pues esta es la palabra, ¿verdad? Que Dios ha puesto en nuestra vida. Ojalá que haya sido de bendición para su vida, que Dios haya hablado a través de ella, y pues no solamente la guarde, ¿verdad? En su mente, sino que también la ponga por obra, ¿verdad? Que eso es lo importante, que podamos poner por obra la palabra de Dios. Por ahí, ¿qué dice por ahí, hermano? No, pues está bendecida la gente. El Sí. hermano Elías está muy gozoso. Dice, quién sabe, pero yo quiero un café. Yo quiero un café de la cafetería, lo que dice el texto. No, pues yo también, hermano, pero pues ya llegamos así medio. Ahí en la próxima, hermano, que nos acompaña aquí. Que venga, hermano. Amén. Amén. No, pues así agradecemos a Dios por esta oportunidad que nos ha dado, ¿verdad? De estar compartiendo esta palabra, este tema. Y pues bueno, no sé si tengas algo más que agregar, Dani. No, pues muchas gracias por la invitación. Esperamos que pues de algo haya para alguien el Señor le haya hablado en esta noche, Amén. que sea la situación en la que se encuentre, sea las dificultades, los gigantes que esté enfrentando en este momento, que se tome de la palabra de Dios, que confíe en que Dios está a su lado, y que, digo, el pueblo de Israel estaba viendo la bendición que iba a alcanzar. Amén. Ya estaban viendo el fruto, hasta se lo trajeron. Sí. Yo me imagino que unas uvas del tamaño de unas naranjas. Sí, Y sí. estaban viendo, pero les daba Eso es lo miedo. que- sí, eso es lo Les daba que miedo el trajeron, porque proceso. dieron todavía más allá. Les dio miedo el proceso, les dio miedo lo que tenían que enfrentar. Entonces, a lo mejor nosotros todavía no vemos ni siquiera la bendición que Dios tiene para nosotros. Ahorita vemos nada más los gigantes, los problemas, las dificultades. Pero si confiamos en Dios, nos tomamos de la mano de Dios, Dios nos va a ayudar a vencer esos gigantes, esas dificultades, y nos va a entregar La promesa. esa tierra prometida, esa promesa Ya eso que viene. tiene para Ya nosotros. viene esa promesa. Amén. Amén, amén. Amén, amén. Amén. Pues bueno, así agradecemos a Dios, ¿verdad? Y pues bueno, vamos a orar porque pues bueno, estamos en Manantial de Salvación, hacemos una oración. No vi alguna necesidad, pero vamos a estar orando en general por todos aquellos que nos están escuchando. Si tienen una necesidad, si tienen una petición, vamos a ponerla en las manos de Dios el día de hoy. Y pues bueno, vamos a estar orando. Bendito Dios y buen Padre Celestial, te damos gracias, te alabamos, te bendecimos y te glorificamos, Padre, por tu grande amor, por tu misericordia. Gracias porque tú has estado con nosotros, nos has ayudado, nos has bendecido, y podemos decir, Ebenezer, hasta aquí me ayudó Jehová, tu mano de poder nos sustenta, Padre, hasta el día de hoy. Por eso te damos gracias. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu cuidado que tú haces, que tú tienes, Señor, con nosotros cada día. En esta hora, Señor, te pedimos por cada uno de los que nos están escuchando en esta hora, por todos aquellos que nos estuvieron acompañando, que recibieron esta palabra. Yo te pido que tú les guardes, que tú les ayudes, que tú les bendigas, Padre. A todos los radioescuchas que nos están escuchando el día de hoy, Padre, te pedimos que los guardes, que tú les bendigas. Si tienen alguna necesidad, alguna petición, Señor, delante de ti, sea de la índole que sea, si sea a lo mejor de enfermedad, si están atravesando alguna enfermedad, o algún familiar, algún amigo, alguna persona cercana está pasando alguna enfermedad, te pedimos que tú, Señor, extiendas tu mano de poder y les sanes, le toques, Padre, ahí donde ellos se encuentran. Tu palabra dice que tú llevaste nuestras enfermedades en la cruz del Calvario, y por tu llaga hemos sido nosotros curados. Te pedimos que tú obres, Dios mío, en el nombre de Jesús, Señor, lo ponemos en tus manos, Padre. Te pedimos, Señor, también por aquellos que están atravesando por problemas a lo mejor financieros, Padre. Te pedimos que tú abras las ventanas de los cielos y derrames bendición hasta que sobre y abunde, Señor. Que tú nos des la sabiduría, Padre, para poder administrar los recursos que tú pones en nuestras manos, Señor. Ayúdanos, Señor, danos luz, danos entendimiento para poder, Dios mío, disponer, Señor, de lo que tú tienes preparado para nosotros. De igual manera, Padre, si alguien está atravesando a lo mejor por algún
algún conflicto emocional, Padre, espiritual, yo te pido, Señor, que tú, Señor, traigas paz, que tú traigas tranquilidad, Señor, que tú traigas, Dios mío, consuelo, Señor, a las vidas, Padre, que a lo mejor están pasando por un momento difícil, por un momento complicado en sus vidas, en su corazón, a lo mejor están atravesando por una tristeza, Señor. Yo te pido, Señor, que tú, Señor, le confortes ahí donde ellos se encuentran, que tú traigas, Dios mío, un abrazo, se les des un abrazo ahí donde ellos están, Señor, que ellos puedan sentir tu calor, tu presencia ahí, Señor, donde ellos se encuentran, que ellos puedan sentir tu compañía, Señor, que tú estás ahí para ayudarles, para bendecirles, para guardarles, para acompañarles en este caminar, en este proceso, Dios mío. Gracias, Señor, porque sabemos que tú estás obrando en cada una de nuestras vidas. Te pedimos, Señor, por esta palabra que fue predicada, fue hablada. Yo te pido, Señor, que tú nos ayudes, Señor, a ponerla por obra, Señor. Que tú nos ayudes, Dios mío, que tú nos des la sabiduría, que tú nos des el valor, Padre, para poner por obra tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por cada uno, Señor, de los que nos estuvieron escuchando. Te pedimos que les bendigas grandemente, Padre, en el nombre de Jesús. Y a ti siempre damos la gloria, la honra y la alabanza. Muchas gracias. Amén. Amén, amén. Amén, amén. Y pues bueno, agradecemos a Dios, a usted, por la amabilidad de su sintonía, por estar al pendiente de la programación y por desvelarse juntamente con nosotros. Bueno, esperando que haya sido de bendición este programa. Dani, muchas gracias. Gracias a ti nuevamente por la invitación, que esperamos que nuevamente que el Señor haya hablado en esta noche. Y bueno, pues ya nada más una invitación por aquí el día de mañana que nos escuchen Amén, claro. en el programa La Hora Juvenil. Bueno, esperamos estar por aquí a las 3 de la tarde. Amén, amén. Y el día de mañana, bueno, pues a las 6 de la tarde también. Les esperamos que se vengan aquí al hoy iba a decir al programa, pero no al evento, ¿verdad? De Jesús Obrador de Milagros. Así es. Hablando de fe, ¿verdad? O sea, creemos que Dios Ven por tu milagro. sigue obrando al día de hoy. Entonces, bueno, pues no hay situación tan grande que Dios no pueda resolver, que no pueda cambiar. Entonces, te invitamos, ven a la administración. El Señor puede hacer algo por tu situación. Entonces, Amén. Es correcto. mañana a las 6 por aquí los esperamos y los saludamos. Amén. Así como dijo nuestro hermano Dani, hermano. Aquí los esperamos. Y pues bueno, así nos despedimos. Muchas gracias. Que el Señor les bendiga. Reciben un saludo de nuestros pastores, nuestro hermano Rafael Cavazo, nuestra hermana Marisela Obregón. Igualmente de nuestro hermano Ángel Cavazo, nuestra hermana Lili Torres. Reciban saludos. Que el Señor les bendiga grandemente. Este fue tu programa, Manantial de Salvación. Que el Señor te bendiga, hermano. Que diga no a mis sueños, que se ha pasado mi mes de abril, pero dame este monte y con mis fuerzas lo he de tomar. Cumpliré la promesa, yo he sido creado para luchar. No habrá gigante que me haga dudar y mi bandera he de alzar.